Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar lo que es el sistema nervioso, específicamente vesículas primarias y secundarias y la médula espinal. Y el equipo está conformado por Zaira Rodríguez, Nancy Quinales, América Ramírez, Liceo Ortiz, Daniel Ramos y Carlos Santos. Como introducción, el sistema nervioso se va a dividir en tres regiones: el sistema nervioso central, que va a tener lugar al cerebro y a la médula espinal; el sistema nervioso periférico, que van a ser los nervios raquídeos y los pares craneales, que posteriormente van a comunicar a la médula espinal y al cerebro con las distintas regiones periféricas; y el sistema nervioso autónomo, que tiene partes que pertenecen al sistema nervioso central y otras que pertenecen al sistema nervioso periférico. Los primeros indicios del desarrollo del sistema nervioso aparecen durante la tercera semana, a medida que se desarrolla la placa neural y el surco neural en la parte posterior del embrión trilaminar. La notocorda y la mesenquima paraxial inducen al ectodermo suprayacente para su diferenciación hacia la formación de la placa neural. Existen distintos tipos de señalización, como lo son la SHH, la WNTS, que estos van a inducir a que se dé todo este proceso. El tubo neural va a formar el sistema nervioso central y las células de la clestra neural van a dar lugar al sistema nervioso periférico y al sistema nervioso autónomo. La neurulación es la formación de la placa neural y del tubo neural y se inicia durante la cuarta semana, específicamente en los días 22 y 23, y se da en la región del cuarto o sexto par de somitas. En esta fase, 2/3 craneales de la placa y del tubo neural van a formar el cerebro y el tercio restante va a formar la médula espinal. Primero que nada debemos entender que la médula espinal primitiva se desarrolla a partir de la parte caudal de la placa neural y de la eminencia caudal. Es importante recalcar que la señalización es por ácido retinoico, es esencial para el desarrollo de la médula espinal a partir del patrón inicial de la neurogénesis. Bueno, el tubo neural caudal al cuarto par de somitas se va a transformar posteriormente en la médula espinal. Las paredes laterales del tubo neural, a medida que aumentan de grosor, van a disminuir gradualmente el calibre del canal neural. Aproximadamente a la semana 9 y 10 solo queda un pequeño canal central en la médula espinal. Y la zona ventricular, que vendría siendo esta, es la que da origen a todas las células y neuronas de la macroglía en la médula espinal. Los de la macroglía dan origen a los astrocitos y a los oligodendrocitos. Poco tiempo después se va a reconocer una zona marginal, que es esta en color rosa, y está constituida por partes externas de las células neuroepiteliales. Esta zona posteriormente se va a convertir en la sustancia blanca de la médula espinal. Los neuroblastos son células neuroepiteliales en división situadas en la zona ventricular, que se diferencian hacia neuronas primitivas. Estas células embrionarias forman una zona intermedia o capa de manto entre la zona ventricular y la zona marginal. Los neuroblastos se convierten en neuronas a medida que se desarrollan prolongaciones citoplasmáticas, y los glioblastos son las células del sostén del sistema nervioso central. Estas se diferencian a partir de las células madres progenitoras neuroepiteliales y principalmente después de que haya cesado la formación de los neuroblastos. Bueno, vamos a retomar lo que estaba diciendo mi compañero Carlos. Bien, bueno, los glioblastos van a migrar desde la zona ventricular a la zona intermedia. De ahí se van a pasar después a la zona marginal. También hay que tener en cuenta que cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian hacia células ependimarias que forman el epéndimo. Este mismo reviste el canal de la médula espinal. Otra estructura que tenemos que tener muy en cuenta son las células microglias, que se originan en la médula ósea y forma parte de la población de las células fagocitarias mononucleares. La proliferación y la diferenciación de las células neuroepiteliales de la médula espinal en desarrollo causan un aumento de grosor en las paredes y la disminución de grosor en las placas del techo y el suelo. Bien, el engrosamiento diferencial de las paredes laterales ya mencionado da lugar al poco tiempo a la aparición de un surco longitudinal superficial a cada lado, o sea, el surco limitante. Este surco separa la parte dorsal, denominada placa alar, que es esta de aquí, de la parte central, denominada la placa basal, que es esta de aquí abajito, en color azul. Estas placas producen abultamientos longitudinales que se extienden a lo largo de la médula espinal en desarrollo.
Estas placas las tenemos que tener también muy en cuenta, ya que son las que después darán el funcionamiento respectivamente de ferente y aferente. Los cuerpos alares forman las columnas grises dorsales. Estos de aquí van a formar las columnas grises dorsales y los cuerpos oculares localizados en las placas basales forman las columnas grises ventrales y laterales. Ya por último, a medida del aumento del tamaño de estas dos placas, dan lugar a abultamientos ventrales. En este proceso se forma una superficie ventral en la médula espinal, un tabique medio y un surco medio ventral. Y bueno, esa sería mi parte. Sería todo. Para el desarrollo de los ganglios raquídeos serán neuronas unipolares que procederán de células de la cresta neural. Los axones de estas células inicialmente serán bipolares y poco a poco se unirán a dos prolongaciones que las formarán en una forma de T. Estas prolongaciones, la primera es la periférica y esta va al cuerpo celular de los nervios raquídeos, y la segunda es sensitiva, que es para estructuras somáticas y sensitivas, viscerales, para las raíces dorsales de los nervios raquídeos. El desarrollo de las meninges en la médula espinal la cubren completamente y se desarrollarán de la célula de la cresta neural y la mesenquima durante los primeros 20 a 35 días. Después de estas, migrarán hasta rodear el tubo neural y es como se forman las meninges primitivas. La capa externa se engruesa y es como se forma la dura madre. Después, al mismo tiempo que este proceso suceda, la capa interna o la pia aracnoides está compuesta por la aracnoides y la pia madre, que también se llama leptomeninges, y al interior de esta se aparecen espacios llenos de líquido que originarán al espacio subcraneoideo. El líquido cefalorraquídeo se formará a partir de la quinta semana en adelante, y las trabéculas aracnoideas son bandas finas que van de la pia madre a la aracnoides. Bueno, ahora vamos a hablar de los cambios en la médula espinal. La médula espinal se extiende en el embrión a lo largo de toda la longitud del canal vertebral y los nervios raquídeos van a pasar a través de los agujeros intervertebrales. Tenemos que considerar que dependiendo de la edad es donde se va a localizar o donde va a terminar la médula espinal. En el feto de 24 semanas, la extremidad caudal de la médula espinal se localiza en el nivel de la primera vértebra sacra. Un recién nacido termina a la altura de las vértebras lumbares, segunda o tercera. Y en el adulto termina en el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Las raíces nerviosas inferiores del extremo de la médula se denomina el cono medular y el cono medular va a formar un haz de raíces nerviosas espinales que van a formar la caudequina o también conocida cola de caballo, y esta se va a formar a partir del ensanchamiento lumbosacro y del cono medular. La dura madre y la aracnoides finalizan en la vértebra S2 en el adulto, mientras que la pia madre continúa hasta terminar en el filum terminal, que es una banda gruesa y larga, fibrosa. Y esta va del cono medular y va a acabar fijándose en el periósteo de la primera vértebra coxígeo. El desarrollo de las vesículas cerebrales embrionarias comienza a partir de la tercera semana, cuando la placa y el tubo neural se desarrollan a partir del neuroectodermo. La parte del tubo neural craneal al cuarto par del somitas se convierte en el encéfalo. La función de estos pliegues neurales en la región craneal y el cierre del neuroporo rostral o anterior, que se termina en el día 25, van a formar 3 vesículas encefálicas primarias. De craneal a caudal se encuentra en color azul el prosencéfalo, en color rosa el mesencéfalo y en color verde el rhombencéfalo. A partir de la quinta semana aparecerán 5 vesículas encefálicas secundarias. Prosencéfalo, que de ahí va a derivar el telencéfalo en azul, el diencéfalo en amarillo. El mesencéfalo no va a presentar ningún cambio importante porque continúa. El rhombencéfalo se va a dividir parcialmente en 2, metencéfalo y diencéfalo. La pared del telencéfalo va a formar los 2 hemisferios cerebrales, que durante la última etapa de la vida fetal, esta superficie va a crecer con rapidez, lo que va a generar las circunvoluciones que van a estar separadas por surcos y fisuras, y la cavidad serán los ventrículos laterales. La pared del diencéfalo formará el epitálamo, tálamo, hipotálamo, y la cavidad va a ser el tercer ventrículo. Por parte del mesencéfalo, la pared va a formar el cerebro medio,
o el mesencéfalo, y la cavidad será el acueducto mesencefálico, también llamado acueducto de Silvio o acueducto cerebral. La pared del metencéfalo formará lo que es la protuberancia o puente y al cerebelo. Y la cavidad que va a formar va a ser la parte superior del cuarto ventrículo. Y por último, el mielencéfalo, la pared formará al bulbo raquídeo y la cavidad formada será la parte inferior del cuarto ventrículo. Durante la quinta semana, el encéfalo embrionario se va a curvar ventralmente en paralelo al plegamiento de la cabeza. La curvatura mesencefálica se encontrará en la región del mesencéfalo, es decir, por aquí. La curvatura cervical es la unión entre el romboencéfalo y la médula espinal. Después de la formación de las vesículas secundarias, se formará una tercera flexión, que será la curvatura pontina, es decir, que va a estar opuesta a las dos últimas curvaturas. Esta va a ser cóncava dorsalmente y convexa ventralmente. Continúa, perdón. Se presentará entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Muy bien, ahora sí, continuando, se pueden presentar dos anomalías relacionadas al cierre incorrecto del neuroporo. En el caso del neuroporo rostral, que es si no se cierra correctamente a los 25 días, se va a producir una anencefalia. Es decir, el bebé va a nacer con un cerebro subdesarrollado y con un cráneo incompleto. Ahora, en el caso contrario, y el neuroporo ventral va a producir la espina bífida, que hay tres tipos. La espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. Bueno, compañeros, eso sería todo de nuestra parte, pues muchas gracias por su atención.